Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Espero que esté bien en este día, que la bendición de Dios esté derramándose sobre usted de una manera sin igual. Y qué bueno que el Señor nos permite nuevamente estar en contacto con cada uno de ustedes. Para mí, como siempre le digo, es un privilegio el poder venir aquí a este lugar para compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y espero que sea de una tremenda bendición para su vida también. Qué bueno es nuestro Dios, mire que nos da un día más de vida, un día lleno de gozo, de fortaleza, de esperanza, de consuelo, de ayuda. Es que con el Señor lo tenemos todo. Es que el Señor nos llena todo y a nosotros nos da un entusiasmo, nos da un gozo, una alegría el saber que Él es nuestro Padre Celestial y que siempre está al cuidado de nosotros. Usted también debería estar alegre y contento. Deje a un lado la angustia, la tristeza, la desesperación, la necesidad. Vamos en este momento a escuchar la palabra del Señor. Deje a un lado todo lo que está estorbando y meditemos en lo que Dios nos quiere hablar en este día. Vamos a orar. Padre, una vez más te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, mi Señor, porque tú nos has dado la vida, nos has dado las fuerzas, nos has sustentado, nos has dado todo lo que hemos necesitado. Y aquí estamos en esta mañana, Señor, levantando nuestras manos hacia ti en señal de gratitud, de alabanza, de adoración y de reconocimiento también al saber que somos tus hijos, somos tu pueblo, que siempre estamos dispuestos a agradecerte por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Recibe toda la gloria, todo el honor y la alabanza. También te pido, Espíritu Santo, que tú toques nuestras mentes y nuestros corazones, que la palabra de Dios fluya con toda libertad y que, Señor, traiga a nuestras mentes y corazones el consejo que necesitamos en este día. Te agradezco por todo lo que tú eres y haces en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este día vamos a estar hablando sobre el día que la historia cambió. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 2, y vamos a leer del versículo 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. La palabra del Señor dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí, hermanos, hubo un tiempo que el pueblo de Israel estaba esperando la llegada del Mesías, el Redentor, el que venía a darles libertad. Y llegó el momento indicado de parte del Señor, y el Señor Jesús nació. Y cuando Él nació, todo fue conmovido. Todos los ángeles, todo el universo se dio cuenta que algo empezó a suceder desde aquel entonces. Pero se acercaba un evento después de 33 años, un evento especial y glorioso y grandioso, que fue la entrega en sacrificio del Señor Jesús por usted y por mí y por toda la raza humana. Recuerde que la palabra de Dios dice que el Señor no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y ahí donde que se marcó el día donde toda la historia cambió.
La crucifixión de Cristo es una prueba positiva del amor infinito de Dios. Cristo vino de la coronación del cielo a la condenación en la tierra. Bajó de la belleza de su gloria a la fealdad del Calvario. Bajó del trono de Dios al árbol del Gólgota. La cruz fue diseñada y fue determinada para su sacrificio. Y hay que, hermanos, en el versículo número 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigamos sus pisadas. Recuerde un momentito, hermanos, uno lee los evangelios y dice, bueno, pues aquí narra la historia del Señor Jesús, pero vamos un momentito a entrar, quizás no en forma tan detallada, pero ese evento al Señor Jesús le costó, sufrió su padecimiento. La Biblia nos dice que él, cuando fue detenido, fue atado. Y todo esto era justamente, él se dejó atar para que usted y yo seamos libres. Seamos libres del pecado, libres de toda tentación. Él se dejó amarrar. ¿A quién le gusta que le amarren? ¿A quién le gustaría que esté preso o que le pongan las manos atadas? A nadie. Pero Él lo hizo por usted y por mí. Fue vendado sus ojos para traernos luz, para que nosotros podamos hacer una diferencia y analizar entre lo que es la luz y las tinieblas y poder entender la palabra del Señor. Todo esto tiene algo muy significativo para su vida y mi vida. Todos los eventos, todas las cosas que el Señor Jesús, Él lo hacía con un propósito especial. Él no hacía las cosas nomás porque así tenía que hacer, sino que lo hizo justamente para mostrar algo especial para usted. Fue abofeteado, fue magullado, fue azotado. Y todo dice que se hizo una sola llaga. No eran varias llagas, no eran muchas llagas de su cuerpo. La palabra dice que era una sola llaga. Imagínese, fue tanto los azotes, fueron tantos los golpes, fueron tantas las cosas que él tuvo que padecer que se formó una sola llaga. Y la palabra dice que por su herida y por su llaga fuimos nosotros curados. Tuvo dolores en el cuerpo, así como nosotros tenemos nuestros achaques. Pero todo esto era con un propósito para poderle entender a usted y poder entenderme a mí. Para convertirse en el médico de los médicos, el doctor de los doctores. Para saber lo que a usted le pasa, a usted le duele. Toda la historia del ser humano cambió por el hecho de dar el Señor Jesús su vida y su cuerpo. Dolores, hermanos. Él se compadece de toda la humanidad. Por eso dice que Él padeció. Para nosotros quizás padecer puede ser que tengo hambre y no tengo alimento a mano. Un padecimiento así, pero no se puede comparar, no se puede valorar el momento tan tremendo que el Señor Jesús pasó. Padeció mucho. Pero no solamente, hermanos, es el hecho de padecer en el cuerpo, en la carne, sino también dentro del corazón. Porque esos son los dolores más profundos. Porque las heridas del cuerpo se pueden sanar, pero las heridas del corazón muy difícilmente se pueden sanar. Y el Señor entendía todo, cabalmente entendió todo lo que usted y yo podemos padecer, lo que usted y yo podemos sufrir. ¿Para qué? Para que Él sea el que lleve todo.
y que usted y yo tengamos vida y que tengamos salud y que pongamos nuestra confianza y esperanza en Él. Por todas estas cosas, hermano, Él lo hizo. En el versículo número 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba. Puro, hermanitos, sin ninguna naturaleza egoísta, sin cometer pecado, fue condenado. Por eso la Biblia dice que Él hizo todos los pecados, lo puso sobre Él. Y llevó sus pecados y mis pecados y los pecados del mundo entero, habidos y por haber, pasados y futuros. El Señor ya los llevó. Por eso es que cuando una persona recibe a Cristo, su vida cambia, su vida mejora, porque logra entender a través de la unción del Espíritu Santo la obra especial que el Señor Jesús hizo. Y ahí se marcó una diferencia tremenda. Y la historia cambió completamente. Ninguna naturaleza egoísta del ser humano sobre Él. Él se entregó todo. Puro, sin pecado. Se entregó todo. Él tenía poder, hermano, para entregarse voluntariamente o para oponer resistencia. Él lo podía hacer fácilmente porque Él es el Dios, el Creador. Y Él lo hubiera hecho. Cuando estaban por detenerle, Pedro sacó su espada y quiso defenderse. Y de paso, pues le cortó la oreja a Malco. Pero el Señor Jesús le dijo, guarda tu espada. Ahí en Mateo 26, 53, 54, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor hubiera cambiado totalmente la historia en ese momento. Pero no, hermanos, Él dijo, es necesario que todo se cumpla lo que está escrito de mí en la palabra. El Señor no solo tenía, sino que tiene y tendrá todo el poder del mundo. Un poder que sobrepasa todo entendimiento. Él lo podía hacer. Pero Él lo hizo todo con un propósito, andar en la voluntad del Padre. Por eso es lo que la Biblia nos recomienda. El Señor nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. De ahí que el apóstol Pablo también dijo, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Lógico, hermano, esta es la recomendación que nos hace Dios a través del apóstol Pedro, pero hermanos, Él ya nos dejó todo, ya hizo todo por usted y por mí, ya no tenemos nada que hacer, sino vivir por fe, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Todo lo hizo con propósito. Es que, querido hermano, nos dejó el Señor una herencia tan hermosa, su palabra, que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, la palabra del Señor siempre nos va a acompañar de tal manera que se va a cumplir todo lo que está establecido ahí. Y el Señor se entregó de una manera pacífica, pacíficamente, escribiendo así la historia de la redención. Que el Señor vino al mundo a rescatarnos. Qué hermoso, hermano. Por eso cada vez que yo tengo la oportunidad de leer la palabra del Señor y leo porciones como estas, no me canso de agradecerle, no me canso de adorarle, no me canso de bendecir su nombre. Porque tanto usted y yo sabemos de dónde el Señor nos rescató.
Porque usted y yo sabemos de dónde el Señor nos sacó. Muchos quizás podemos ponernos a ver quién eres más pecador que el otro, pero esto no viene al caso. Lo que sí viene al caso, queridos hermanos, es que Él murió por usted y por mí para perdonar todos nuestros pecaditos o pecadotes, chiquitos, grandes, medianos o enormes. El Señor lo hizo. Pero recuerde algo muy especial, que no hay pecado chiquito ni grande, ni de colores, no, el pecado es pecado y punto. El Señor vino a perdonar todos los pecados. Y quizá la gente por un pecado tan insignificante puede perder su salvación y puede ir a la condenación eterna. Porque el pecado es pecado. Y Él vino a establecer justamente de una manera pacífica la redención del ser humano. En el versículo número 23, en la parte B dice, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente, y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él fue el sustituto suyo y mío. Usted y yo teníamos que haber muerto en esa cruz. Usted y yo teníamos que ser ejecutados. Pero el Señor tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, murió por nosotros. Él tomó en sí mismo la oscuridad para que usted y yo tengamos luz. Hermanos, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no agradecerle por todo lo grande y bueno que Él es? Cuando nosotros realmente entendemos todo esto, hermanos, sabemos que tenemos que agradecerle con todo nuestro corazón el hecho que Él tomó nuestro lugar. Imagínense, usted y yo teníamos que haber sido crucificados, pero Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestra oscuridad, tomó nuestras enfermedades, para que seamos curados, para que vivamos mucho tiempo disfrutando de su presencia y dando testimonio real que nuestro Dios es todopoderoso y que siempre Él tiene control de todo. Y que a usted y a mí nos ha beneficiado de una manera tremenda el hecho de conocerle y de ir conociéndole cada día más y más. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos, dice, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Éramos gente muerta espiritualmente, pero el Señor nos dio vida a través de su sacrificio. Y algo muy especial, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor mismo dijo, por las llagas de Él seremos sanados, en Isaías 53. Hermanos, no hay otra cosa más hermosa que vivir bien delante de Dios, agradeciéndole, bendiciéndole, dándole todo el honor que le corresponde, dándole toda la gloria, la honra y la alabanza. Justamente ahora estaba recordando que hace un año fue que aquí en Estados Unidos se cerró todo por causa de la pandemia. Y la gente andaba de un lado para el otro sin saber qué iba a pasar, qué iba a ocurrir. Íbamos de un lado para el otro. Había mucha ansiedad en la gente. Entonces no sabía qué iba a pasar, qué iba a suceder. Las noticias decían una cosa, otros decían otra cosa. Había una inseguridad tremenda. Uno iba a los supermercados y encontraba todas las alacenas vacías. Casi no había qué comprar. Lo que uno andaba buscando no encontraba, y después de haber hecho una larga fila.
Pero ha pasado ya un año. Y estamos con vida, estamos con bien, estamos con bendición. Jamás de los jamases en lo personal nos ha faltado nada. Todo lo que hemos querido ha habido. Todo lo que hemos necesitado lo hemos encontrado. Nuestro Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Él fue condenado para que tengamos nosotros la libertad. Fue crucificado, fue condenado, pero ahora usted y yo somos libres. Libres de toda condenación. Y hace un año toda la gente empezó a orar y decía que ya venía el Señor. Quizás al otro día la gente desesperada buscaba a Dios. Pero poco a poco se fue menguando todo esto. Pero querido hermano, para nosotros sigue siendo el mismo desafío, buscarle al Señor cada día, estar bien con el Señor cada día. No ha menguado el hecho de servirle, el deseo de anhelarle profundamente, estar en su presencia, no ha menguado. Al contrario, se ha tomado más tiempo para ello. Y espero que continuemos buscando la presencia del Señor, buscando el rostro de Dios, porque ahí hemos encontrado nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro consuelo. Él es todo para nosotros. Nos ha dado la victoria y hasta aquí, hermano, estamos en victoria. Le vuelvo a repetir el hecho de entender claramente que Él tomó nuestro lugar en la cruz, hermanos. Si tan solo un pedacito de nuestro dedo se lastima, ya estamos con dolor, con angustia. ¿Cuánto le habrá costado al Señor? ¿Cuánto padecimiento tuvo que Él soportar por amor a usted y por amor a mí? Y la historia fue cambiada totalmente. En el versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, seguro. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es nuestro pastor. Hemos reconocido que Él es nuestro pastor. Y se ha cumplido en nosotros nuevamente la palabra, le repito, siendo Él nuestro pastor, nada nos ha faltado, porque la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ese nada es nada. Todo Dios nos ha suplido. Nada nos ha faltado. Y nada nos va a faltar. El Señor nos dejó el Evangelio, una herencia. Y siempre les agradezco a esos hombres y mujeres que dieron inclusive hasta su vida para llevar este mensaje a todo lado. Y pude yo escuchar el mensaje de salvación. Y aunque no entendía todo, pero lo que sí supe es que el Señor estaba interesado en mí. El Señor nos halló por su evangelio. Allí en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es que hermano querido, cuando el evangelio llega al corazón y a la mente de la persona cambia, la persona es diferente. Y cuando se da cuenta todas las cosas que nosotros estamos narrando en este día o comentando en este día, hermanos, sabemos que algo hermoso pasó y que Cristo Jesús se merece el honor, la gloria y la alabanza. Porque siendo pecadores, nos perdonó por su gracia. Ya que el apóstol Pablo escribe en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, para que nadie se gloríe.
Hermanos, cada día nosotros tenemos que agradecerle al Señor porque solamente por la gracia de Él es que somos perdonados nuestros pecados. Por su misericordia. Y cuando nosotros estábamos caminando de un lado para el otro sin destino final, llegó ese momento exclusivo cuando nos enfrentamos a la realidad de conocer que Cristo Jesús nos ama con amor eterno y que Él puso su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahí fue que toda la historia suya y mía cambió. Cuando le conocimos a Él. Cuando le aceptamos con nuestro Señor y Salvador. Y cuando nos sentimos que fuimos libres, hechos libres por su bondad. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué promesas tan maravillosas y especiales de parte de nuestro Dios. ¿Cómo no, hermanos, tomar tiempo para exaltar su nombre? Mucha gente quizás ha estado esperando que llegue estos días para meditar en la palabra, para meditar en el sacrificio del Señor, pero nosotros todos los días lo hemos recordado. De hecho, lo hemos meditado en eso y lo seguimos meditando. Qué bueno es nuestro Dios, qué lindo es nuestro Señor. Lógico, una cosa es leer, una cosa es narrar, otra cosa es padecer, pasar todo lo que el Señor Jesús pasó. Y usted y yo fuimos hechos por su grandeza. Allí en Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y siempre, hermano, este versículo ha sido especialmente para mí algo que me ha dado confianza y esperanza, y sé que todas las cosas obran para bien. Todo saldrá bien. Lo que Dios quiera está bien. Lo que Dios disponga está bien. Todo está bien. Y dice que fuimos hechos a la imagen de su único Hijo. Y ahí es que, hermanos, se levanta delante de usted, delante de mí, un compromiso serio de ir cambiando cada día, de ir mejorando cada día y de continuar en las pisadas del Maestro. Un tremendo desafío, ¿no le parece? Y a la vez también un empujón, una motivación, podemos decir, para ser así un buen cristiano, una buena cristiana, ser mejor cada día. Cada momento, hermano, tenemos que reflexionar en todo esto y darle todas las gracias al Señor y entender y decir, wow, pensar que Dios me ama tanto así, que murió por mí. Eso nos debe impulsar, servirle más al Señor, buscar más de su presencia, vivir para el Señor. Hermano, no pierda por favor la oportunidad de hablar de Él a otras personas, a sus amigos, sus parientes, sus familiares. Hable del Señor Jesús a los demás. Queremos también que las demás personas le conozcan al Señor de esa manera que usted y yo le estamos conociendo. Aunque, hermanos, siempre estamos recordando el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario, casi por todo el mundo en pocos días más estaremos trayendo a la memoria su muerte y celebrando su resurrección. Porque la crucifixión de Cristo fue el evento doloroso y cruel, pero a la vez sublime y grandioso, lleno de la demostración del amor de Dios que tiene para toda la humanidad.
El mundo nunca fue igual. Inclusive se marca como un antes y después de Cristo. Ahora tenemos que aceptar su salvación y vivir intensamente para Él. Toda persona que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador nunca será igual, nunca será el mismo. Todo cambiará. Y si usted no conoce al Señor y si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, es tiempo que lo haga. Y que usted reconozca que necesita la intervención de ese hermoso y buen Salvador. La historia de su vida ya no será igual. Todo cambiará. Preparémonos, queridos hermanos, para tomar tiempo para adorarle al Señor, para alabarle y para bendecirle y para agradecerle también por todo lo que Él ha hecho por usted, por todo lo que ha hecho por mí. Y hermanos, necesitamos compartir con la gente. Tenemos que hacerlo. Y estar con el Señor. Y vivir así, hermanos, de una manera victoriosa y triunfante, para la gloria y honra del Señor. La historia va a cambiar en su vida cuando usted se entregue completamente a la voluntad del Padre y que usted pueda discernir a través del Espíritu Santo todo lo que Dios quiere de usted y todo lo que Dios quiere hacer en usted. Su historia va a cambiar cuando permita que el Señor Jesús sea el que le guíe y le dirija. Cuando deje que el Espíritu Santo gobierne su vida y le guíe por donde tiene que caminar. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos das. Te agradezco, Señor, por ese sacrificio tan hermoso y precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Fue muy doloroso. Cuando leemos tu palabra y nos narra todo lo que pasaste, fue muy triste y terrible. Pero en medio de todas estas cosas dice que hubo gozo en ti, sabiendo que traía salvación a la raza humana. Te agradezco, Señor Jesús, por todas estas bendiciones. Y gracias, Padre lindo, por tener todo en control. Sigue bendiciendo a tus hijos y a tus hijas. Sigue, Señor, prosperando su camino y que todos puedan confiar en ti. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro pastor, tú eres todo en nuestras vidas. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana.